Un nuevo paso para la protección del medio ambiente. El Parlamento Europeo ha dado su visto bueno al Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que fija que un 20% de los ecosistemas europeos deben estar restaurados de aquí al año 2030. Vamos a hablar de ello con Miguel Ángel Soto, que es responsable de la campaña de bosques de Greenpeace. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿por qué es tan importante que el Parlamento Europeo haya dado este visto bueno a este reglamento? Bueno, primero porque este reglamento es a la naturaleza, al medio ambiente, a la biodiversidad, lo que otros muchos reglamentos o directivas lo han sido para el cambio climático. Es cierto que los expertos, los científicos que avalan a Naciones Unidas nos han advertido desde hace décadas del cambio climático, pero es más reciente que los expertos en conservación, los biólogos, los ingenieros de montes nos adviertan de que el 80% de los ecosistemas terrestres y marinos están en un estado de conservación malo o muy malo, ¿no? Entonces, hay que sumar esta crisis climática que vosotros habéis descrito muy bien, ¿no? En forma de noches a 41 grados o con atos de incendios, ¿no? Esta situación anómala que no por repetida deja de ser preocupante. Hay que sumar el estado de los ecosistemas, y aquí me refiero a los fondos marinos, a los costeros, a los agrosistemas, es decir, a los sistemas agrícolas que también necesitan de suelos ricos, de polinizadores o los bosques, ¿no? Por lo tanto, poner la crisis climática a la altura de la crisis de biodiversidad es importante y permite que podamos también combatir el cambio climático aumentando la capacidad de los suelos y los ecosistemas en fijar carbono, en mantener esos almacenes de dióxido de carbono que son los bosques y también los suelos, y nos permite pues hacer una lucha contra el cambio climático, que es descarbonizarse, cambiar el modelo productivo de transportes, etcétera, con mejora de los ecosistemas para que puedan no solo fijar carbono o mantener el carbono, sino darnos servicios esenciales, servicios ecosistémicos como son el suministro de agua, la biodiversidad o el recreo. Por lo tanto, es un hito en la lucha de la Unión Europea por la biodiversidad, y además es un hito que marca un estándar para que otras regiones, otros países también se planteen los compromisos internacionales para la conservación de la biodiversidad. En la práctica, ¿para qué va a servir este reglamento? Es decir, con el paso de los años, ¿cómo lo va a apreciar el ciudadano? Bueno, yo creo que vamos a tener una acción gubernamental, pero también del sector privado o de las ONGs o de la sociedad en general, una mirada hacia los ecosistemas donde tengamos en cuenta pues, que necesitamos las flores, necesitamos los polinizadores, necesitamos que en el mundo agrícola y ganadero respetemos, por ejemplo, pues que haya especies que polinizan las plantas, que sin ellas no es posible la agricultura, ¿no? Necesitamos reducir el uso de fitosanitarios, necesitamos que la agricultura familiar, la agricultura de las pymes, toda la producción agrícola haga también esta transición y acompañemos a todos estos productores que nos dan de comer para que podamos mantener unos suelos que no se erosionen, que alberguen también carbono. Y, por ejemplo, los bosques, ¿no? Habéis mencionado hace unos minutos que ha habido 2 conatos de incendio, ¿no? Necesitamos adaptar los bosques al cambio climático, necesitamos restaurar esos ecosistemas para que sean más resilientes al cambio climático, y adaptación al cambio climático y restauración tienen que ir de la mano. Por lo tanto, vamos a notar con que la lucha contra los problemas derivados del cambio climático pueden abordarse también. ¿Qué decir de la costa, ¿no? Necesitamos mantener playas, tramos costeros, acantilados en buenos estados, y, por ejemplo, la pesca, ¿no? Tan importante en una región como Canarias, ¿no? Necesitamos que poder seguir comiendo pescado, seguir comiendo productos del mar, pero necesitamos que esos ecosistemas sean sanos, que haya unas poblaciones no solo de especies comerciales, sino también de otro tipo de especies, para que podamos seguir
para que siga existiendo una economía en torno a la pesca, ¿no? Necesitamos que no haya plástico, necesitamos que gestionemos bien los residuos para que no dañemos ese ecosistema. Necesitamos retirar de los océanos y también de las costas, de las playas, esas cantidades ingentes de residuos, que muchos de ellos son plásticos, y por tanto hay que restaurar, poner en un estado más natural. Y cuando vamos a la playa los turistas nos gusta ver esa sensación de naturalidad. Bueno, pues cuando los pescadores o los agricultores puedan producir mejor y el mercado también lo valora, yo creo que ganamos todos, ¿no? Tener una salud sana es también tener una sociedad más sana, más saludable, y por lo tanto vamos a oír seguramente en los próximos años oír mucho de restauración, de proyectos que ya llevamos haciéndolo durante muchos años, de restauración y de conservación de especies emblemáticas, ¿no? Pero seguramente lo vamos a hacer con un esfuerzo gubernamental y con un esfuerzo del sector privado que va a ser más importante. Las principales organizaciones ecologistas y medioambientales celebran este paso del Parlamento Europeo, pero también dicen que el texto, lamentan que el texto no haya sido más ambicioso, denuncian que se ha quedado descafeinado con respecto al texto que salió de la ponencia de medio ambiente. ¿Qué es lo que se ha quedado por el camino? Bueno, pues se ha rebajado la ambición, hay objetivos que se han hecho dependientes del contexto socioeconómico. Está también, hay muchas objeciones en cuanto a la financiación, quién va a financiar la restauración. Sí que es cierto que ha habido que en esta polarización que vivimos, no solo en España en vísperas de elecciones, sino también en el contexto europeo, ¿no? Una parte solo de los sindicatos agrarios, con una parte de la sociedad, ve una amenaza en lo verde, en la agenda climática, ve una amenaza pues en las políticas de defensa del medio ambiente, y se empieza a estigmatizar algo que es una pena, porque viene de las conclusiones de muchos científicos que están advirtiéndonos de lo que nos puede pasar, ¿no? Por lo tanto, se está utilizando la ciencia para, hay partidos negacionistas del cambio climático, hay partidos que gobiernan con negacionistas del cambio climático, y tenemos un pacto verde europeo que está siendo cuestionado por algunos partidos políticos, entre ellos el Partido Popular, y bueno, pues entonces estamos viendo que se tambalea algunos de los pilares de la Unión Europea, ¿no? que es la lucha contra la crisis de biodiversidad y la crisis climática. Necesitamos que los partidos constitucionalistas vuelvan al sentido común y entiendan que el medio ambiente no tiene ideología. Tener un medio ambiente y una naturaleza más saludable, más sana, no es ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Hay algo que dice el sentido común, que es que nuestra casa común, donde vivimos, tiene que ser algún sitio donde merezca la pena vivir y que nos aporte salud. Por lo tanto, hay que desideologizar ese tipo de temas, y por eso está en el Parlamento Europeo ha sido rebajada por el empeño de una parte del Parlamento. Pues Miguel Ángel Soto, responsable de campaña de bosque de Greenpeace, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un saludo, buenos días. Buenos días y nada, hasta cuando queráis. Hasta la próxima.